Continuamos ahora con la conferencia Innovación, cómo impactan en el corto y mediano plazo las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Invitamos a este escenario al licenciado Jorge del Valle Ardú, CEO de Laverit. Profesional con más de 30 años de experiencia internacional en tecnología de la información, cubriendo posiciones C-Level en empresas como Siemens, Thales e Indra en países como México, Brasil, Colombia y España. Actualmente es el CEO de Laverit, empresa integradora de sistemas española con un fuerte foco en salud. Señoras y señores, con ustedes el licenciado Jorge del Valle Ardú. Bueno, transitaba el año 1986 y yo, lógicamente, era un joven de 29 años con mucha ilusión, con dos retos que tenía prácticamente en la vida en ese momento. El primer reto era amparar a la selección para que gane el Mundial. Estaba muy contento por eso. Y el segundo reto era el reto que estaba terminando mi tesis en análisis operativos y necesitaba realizar un trabajo muy arduo para aquella época en un análisis que se llama de un método Monte Carlos, que quizás alguno lo conozca, pero es un análisis de Monte Carlos que es trabajar por una parte de simulaciones sucesivas cuando alguien tiene mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Elegí el lanzamiento de dardo hacia un centro y coloqué las variaciones que podían pegar para dar un porcentaje como debería dar. Me costó tremendamente, prácticamente 2 meses de trabajo de práctica y de profesionalismo en programación en Turbo Pascal 4 frente a una pantalla monocromática color gris que me mató la retina. Y luego de eso, cuando lo puse en funcionamiento, tuve que taparlo porque tenía una Digital 400 y en el momento que le di a la tecla de ejecución, tardó la mínima suma de 48 horas en darme el resultado. El reto fue cumplido, pero 48 horas, tenía 29 años, año 1986. Poquito más tarde, siguen siendo jóvenes, 52 años, año 2009, paso por una misma situación con un gran reto. Estaba en un país de Colombia, era responsable de una empresa de integración de sistemas y el reto era resolver la problemática de un binomio para responder un pliego de condiciones en el que nos teníamos que presentar, lo cual ese binomio era muy complejo porque no era ni el precio más bajo, ni la mejor técnica, ni los mejores recursos, ni lo que íbamos a preparar, ni la calidad de lo que íbamos a presentar, sino era una integral tremenda con un binomio de Fourier que era espantoso. Decidí, con esos 52 años, volver a mi método de Monte Carlo que aprendí. Llamé a un matemático, porque yo ya estaba un poco viejo para hacerlo de nuevo. El matemático trajo una laptop, se sentó al lado mío, me miró, dame los valores de entrada, los ingresos, yo iba a simular a todos mis contrincantes y con diferentes tipos de valores. Le di los valores, le di la simulación, abrió la laptop, lo primero que hizo entró en el programa, había un producto, lo que a mí me costó 2 meses con sacrificio, había un producto, colocó los parámetros, la tecla 0,45 milésimas de segundo y dio el resultado de 1 millón de simulaciones. Pasaron 33 años en el medio y la velocidad de la tecnología me metió en 2 retos. Ahora la velocidad de la tecnología nos mete en retos de salud. Los escuché a todos, casi los integrantes de los retos que hablan, y estos retos de salud en realidad son a nivel mundial, no es que nos pasa solamente en este país. El reto del incremento de la frecuencia de factores del envejecimiento de la población. ¿Y por qué estudiamos estos retos? Porque
los tecnólogos tenemos que aprender de los retos, porque la tecnología es la herramienta para resolver el problema. Pero el problema es de las personas, es de la empresa, es del negocio. Es el problema que tenemos a diario, es de la operación. El problema no es de la tecnología. Para poder resolver el problema, tenemos que conocer los retos que nos ponen funcionalmente ese problema. Ese incremento también de la población, las expectativas que ya tienen las exigencias de los pacientes. El paciente ahora viene con su laptop o algo y tiene una aplicación, un análisis, una visión a través de las expectativas que tiene. Todo lo que es coordinación entre los niveles de estos sistemas, muy complejos, porque todos aparecen a diferentes tiempos, con diferentes funcionalidades, y eso hay que terminar de coordinarlo. Todo lo que es las nuevas incorporaciones, que en esos sistemas, en los nuevos quizás, en la mayoría, no sean con la misma calidad o las mismas funcionalidades de lo que eran los antiguos. Todo lo que es las limitaciones presupuestarias, que son, y se ha escuchado desde las 9 de la mañana hasta ahora, esa limitación es aquí y en el mundo entero. O sea, los problemas presupuestarios para poner en marcha cualquier reto en la salud es presupuestario. Y finalmente, un tema que no es menor, que afecta a todas las actividades del mundo, no solamente a la salud, que son los recursos humanos, que es el elemento más valioso que tiene las actividades que brindan servicios. Yo tuve toda mi vida en empresas de servicio, de tecnología, y el 90% de mis costos es personas. El resto es insumos, pero el 90% es personas. ¿Cómo se maneja este paradigma? O sea, los retos los tenemos que poner sobre análisis. Y vuelvo al pensamiento básico tecnólogo del que no me muevo en mi cabeza y me tengo que poner paradigma. Este paradigma no es mi versión, es un paradigma que aparece en la medicina ahora unos 10 años atrás, en que se juntaron un americano y 3 españoles en Harvard y trabajaron sobre este paradigma donde descentran, que hoy vi que la ministra comentaba que estaban centrados en lo que era la enfermedad, se descentra la enfermedad y se va directamente al paciente. Entonces, el paradigma que maneja soportar los retos que vieron anteriormente, maneja 4 claves principales porque son las 4P. Primero, una parte predictiva, donde son todos los planes de riesgos o previsiones de enfermedades. Esto es un modelo que acota mucho todo, o sea, el valor agregado que pone un modelo predictivo es tremendo. Baja insumo, baja capacidades, es la mejor opción de predicción. Por lo cual, hoy para predecir, ya vamos a ver en adelante, necesitamos ayuda. Una personalización, cuando se identifica al paciente o se identifica totalmente a la parte que era genómica y aparecen todos los ómicos, en donde todos los ómicos dan la estructura del paciente. El análisis de esa estructura lleva a un modelo más preventivo, lo cual ese modelo también se monta sobre la personalización. Y finalmente, la participativa, en donde hoy por hoy un paciente es también parte del proceso y de la decisión. Y no en todos los países pasa exactamente igual, por reglamentación, por cultura, por estructura, por modelo de negocio y por modelo de decisión de vida. Un paciente en Estados Unidos que está en un sistema de prevención de drogadicción o lo que sea, la decisión es de él. En un paciente en una predicción, en otros países la decisión es de la función o del nosocomio donde lo están atendiendo. Las dos legislaciones
son enfrentadas. En uno respetan la decisión del paciente, en otro se respeta la decisión externa hacia la salud. Este modelo de paradigma nos lleva y nos va a empezar a introducir en lo que llamaríamos el primer eje de la transformación digital de salud. La palabra transformación digital lo habrán escuchado en muchos diarios, en muchas discusiones tecnológicas. La transformación digital nació hace muchísimo tiempo. Somos seres analógicos por naturaleza. La música es analógica, el habla es analógica, lo visual es analógico. Todo lo que nos rodea produce analogía. El latido del corazón, cuando con un estetoscopio lo escuchan, es analógico. Todo el proceso analógico, para poder transportarlo y para poder generarlo, el mundo lo digitaliza. Y para poder digitalizarlo, lo tiene que partir en tantas partes iguales que luego lo puede tener la capacidad de reconstruirlo. Todo sonido que sale del corazón por el estetoscopio y pasa por alguna máquina que sea un ecógrafo y luego llega al sonido del ecógrafo, sale como sonido, entra, se digitaliza y se reconstruye. Ese para mí es el proceso de la base de la digitalización. Pero teniendo en claro que ese proceso existe para el eje exclusivo de la salud, son los 5 pilares que vemos ahí, que uno es la movilidad, y esto yo creo que no hay mucha discusión. El golpe más fuerte fue la pandemia y a nosotros nos dio cuenta de que la parte tecnológica, y más de uno aquí luchó por la telemedicina, que lleva muchos años atrás, pero nos dio un golpe de darnos cuenta que somos seres que no estamos en el mismo lugar siempre, nos estamos moviendo o quizás no tengamos capacidad de poder ir a algún lugar o manejarlo. Entonces, la movilidad es una parte importante, el paciente como centro de las P, en donde está empoderado, es un paciente con mucho más conocimiento y con un modelo de relación diferente. Los datos, que va a ser el centro principal sobre lo que vamos a discutir. La sostenibilidad, que se habló en este foro muchísimas veces. Y finalmente la interoperatividad. Esta palabra final, me quedo 2 segundos, es uno de los enganches más difíciles en cualquier lugar del mundo. Yo, habiendo estado implantando sistemas de salud en prácticamente 8 países, el modelo interoperatividad es la dificultad más grande de estructurar, y ya vamos a ver por qué. Me voy a parar en uno de los puntos más importantes de esta transformación, que no son los datos. En el mundo actual, y yo lo pensaba también desde ese joven de 52, en el mundo actual me lleva los datos a mí a ser el dueño de la verdad, el dueño del conocimiento. Quien tiene los datos tiene el manejo de la información, tiene todo el conocimiento que puede ser estructurado. Ese manejo de los datos primero tiene que ser muy cuidado, porque donde el impacto que está es la seguridad y la privacidad de cualquier dato, sea del sistema de salud o sea de cualquier otro sistema en los que se ejerce ese proceso. Para esto, desde mucho de antaño, los datos se manejaron de diferentes maneras. De una manera descriptiva, cuando yo saco datos y veo el pasado, describo lo que pasó hace tiempo. Eso es lo que ustedes escuchan en el mundo tecnológico, se llama Business Intelligence. Les hago todas estas preguntas porque la parte tecnológica tiene una complejidad en la cual a los que nos explicamos y somos tecnólogos se nos hace difícil transmitirla, pero es así. Business Intelligence, si la escuchan, es en donde nosotros vemos los cuadros de mando, lo que sucedió en ese pasado. Después tenemos una analítica de diagnóstico, con lo que sucedió sabemos de lo que puede pasar. Y luego comenzamos lo predictivo. Y ahí, en esta pequeña imagen, empiezan a ver una IA.
la parte de inteligencia artificial. Comienza a manejarse en el modelo predictivo, en prescriptivo y preventivo, que son coherentes con las 4P. Si no teníamos la inteligencia artificial, es muy complejo que tengamos esa posibilidad de trabajar sobre eso mismo. Y aquí entramos de lleno en inteligencia artificial, que es la base del trabajo de esas 4P. Definiciones de inteligencia artificial, muchísimas, muchísimas. Yo solamente saqué 3. La primera la pueden leer tranquilamente y las 3 tienen una definición muy clara, que es tener un artefacto o una máquina o algo que, si se ejecutan las tareas, requiera la misma inteligencia que tienen los humanos. La primera es del último director global de Microsoft de inteligencia artificial, la segunda es de una filósofa escritora y la tercera, mírenla con mucha atención y léanla con atención porque es de uno de los 3 creadores de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, seguro que muchos de ustedes escucharon de esto hace 1 año o 2 años cuando comienza ChatGPT y creen que es la panacea del mundo. Pero viendo la historia, fíjense las revistas que aparecían desde el 91, 2011, 2017 y 2021. Son revistas, la Byte, donde todas hablan de inteligencia artificial desde su comienzo hasta su final. La historia nace en el año 1950. El autor que vieron y de su definición fue en el año 1950 la palabra inteligencia artificial, donde empieza con un modelo simbólico y de heurística. ¿Qué significa? Que solamente era representativa. Todos los modos tecnológicos tienen una curva de subida, pleno y caída. La inteligencia tuvo 3 boom en su vida. El primer boom fue cuando se creó, el segundo cuando empieza la ingeniería del conocimiento, entre el 80 y el 90, y el tercero es el que estamos transitando, cuando aparece lo que se llaman redes neurales y empieza a trabajar mucho más en un crecimiento de análisis prácticamente del aprendizaje con el modo de Machine Learning. Aquí esa línea roja es lo que todos hoy sienten como emoción y preocupación social por qué va a ser y qué será de la inteligencia artificial para adelante. Una clasificación para que todos estemos en la misma línea de pensamiento. La inteligencia artificial engloba 3 líneas por debajo. La Machine Learning, que es la que aparece en el año 2009-2008, en donde empieza a ser toda una rama de la inteligencia en que la máquina se empieza a autodotar de inteligencia. Luego empieza la Deep Learning, que aparece en el año 2012, donde comienza a simularse el cerebro humano para redes neuronales. Y finalmente la inteligencia artificial regenerativa, que es la suma de los dos y el producto de este resultado, que hoy lo ven en ChatGPT 3 o 4. Estas curvas, para que los numeritos o los puntos son muy pequeños, pero esta curva la da una consultora de alto prestigio mundial que es Gartner. Y esta consultora toma esto como todo lo que está en lanzamiento, todo lo que está en el pico social y todo lo que cae y todo lo que termina madurando. El proceso de cada uno de estos temas comienza fuertemente, tiene un pico, cae porque mata las expectativas y sale en la desilusión. ¿Por qué coloco mucho esto? Porque en la realidad nosotros como usuario final o como visor final de esto nos venden expectativas que no son maduras.
Hoy la inteligencia artificial es neonata, debe tener entre 3 o 4 años de estructura, está naciendo, se está estructurando, se está modelando y tiene mortandad infantil tremenda en los primeros pasos. Pero luego empieza a crecer y los que nacen y empiezan a caminar comienzan a salir adelante. Si ven en el ciclo final, cuando sale ahí en la caída, comienza a tener una visión que la parte visual o la parte de análisis visual comienza a tener la primer salida. ¿Por qué digo esto? Y quédense ahí, porque es donde más vamos a ver la capacidad de este modelo. Pasamos del modelo teórico al modelo práctico. Me llevó un tiempo mostrarles todo el modelo teórico, porque si no entendemos este modelo teórico no podemos pasar hoy a modelos prácticos. Hoy la salud tiene sobre esos retos resuelto 4 pilares iniciales. El primer pilar es el diagnóstico. El segundo, la evaluación de riesgo y la mortalidad y morbilidad. El tercero es predicción y vigilancia de brotes epidémicos. Y el cuarto es de imagen médica. Esos 4 pilares hoy en este desarrollo son los que más están en la cumbre del crecimiento y del lanzamiento. Y en el último, que es el de la imagen médica, es el que está en la curva de su estabilidad y su capacidad de madurez. Cualquiera de estos pilares, y ahí pongo un montón de salida de diarios, de revistas, de artículos internacionales, donde en cada uno de esos se puede ver cómo cada parte de eso ayuda a un tema de diagnóstico o a un tema de cualquiera de los pilares que están. Y acá, de toda esta investigación va lo investigado a lo probado. Todos creemos que la inteligencia artificial ya está resuelta. De todo lo que se presentó, que son más de 25.000 estudios en la FDA de Estados Unidos, solamente 55 estructuras productivas son positivamente aprobadas. Lo cual, ¿eso qué significa? Que si yo voy al mercado hoy a comprar algo que está aprobado y que transforma por inteligencia artificial, hay solamente en Estados Unidos 50 productos de los 20.000 que se presentaron. De los 50 productos, más de la mitad, que es el pequeño color verde, son de radiología. El 10% son de cardiología y el resto es de oncología. Son las 3 líneas de las medicinas donde hoy, si yo voy al mercado o cualquiera de ustedes sea prestador de servicio, a buscar algún producto que me resuelva algún problema que tenga inteligencia artificial, está dentro de esta parte de investigación y de madurez. Esto es la realidad, esto no es una parte de ficción. Y lo que les quiero explicar también, que va en conjunto con el análisis de los proyectos, es cómo hoy por hoy casos reales de inteligencia artificial van a impactar o están impactando en comunidades, en países, en empresas. Y este modelo, para los que están o los que quieran entender un poco de cómo hacer las cosas, es un modelo de una estrategia para aplicar inteligencia artificial. La primera es ejecutar un proyecto piloto, no hacer grandes cosas. El salame se come en fetas, no lo puedo comer de todo. Y eso es poner un ejemplo en que puedo ejecutar algo que sea visual, que sea factible y que sea de valor agregado y no lleve, y les digo tiempo, entre 6 a 8 meses para ponerlo en acción. Más de 6 u 8 meses comienza a tener dificultad de producción. Crear un equipo que lo soporte, proveer la información propia, desarrollar la propia estrategia dentro de la empresa y desarrollar las comunicaciones internas y externas para no producir lo que se llama el fracaso por
no implantación. Sí la implementación, pero no la implantación. Esto es el modelo para una aplicación. Ahora pasamos a la realidad. Todo este proceso que se lo estuve explicando hasta ahora se hace realidad. Y tomé un caso en el que fui partícipe y lo conozco, en donde vuelvo de nuevo a los retos. Las comunidades, y pongo este caso, en España, de Canarias y la Comunidad Valenciana, reciben fondos, y ahí viene la inversión de fondos europeos, con la finalidad de colocar soluciones innovadoras de inteligencia artificial en 3 retos principales. Uno es soluciones de interfaz con pacientes, sistemas sanitarios para el registro de datos con asistencia. La otra es herramientas a las decisiones clínicas y la otra plataformas tecnológicas de soporte. Operación que se hicieron en 6-7 meses, se entregaron a mitad del año 23 y doy 2 casos de uso. Uno es todo lo que es la fisiopatología lumbar, que directamente desde un modelo en donde se estructura la salida de una información de una resonancia magnética, da el informe completo con diagnóstico incluido. Esto da todas las patologías posibles en el modelo del impacto lumbar, lo cual ustedes se estarán preguntando, bueno, sale el radiólogo, se informa. No. Esto es solamente darle mayor capacidad y asegurar que los tiempos se van acortando y la información llega más rápido para una decisión certera. Esto no cambia que esté o que no estén el recurso humano en esa posición. Solamente le ahorra tiempo y le da calidad para dar mejor o vender mejor su situación. En el segundo punto, una preconsulta inteligente, y acá se nota más el valor agregado en que el paciente cuando entra o por un QR o por una entrada antes de ir a la consulta, lleva todo el análisis que ya le pide el médico con las preguntas a través de un chatbot inteligente que da todas las respuestas contra esa información. ¿Qué produce esto? Produce alertas, porque la información puede llegar a una alerta y dar una información para que sea una urgencia, o la información puede dar previsión de qué otras medidas puede tomarse cuando el paciente llegue a la consulta, o tener la capacidad de demorar o crear los cambios de consulta. Impuestas estas 2 preconsultas, da una capacidad. Esto es real, esto es lo que se puso. Como verán, no es ficción, no es que hoy la inteligencia artificial ha llegado al nivel del reemplazo de un profesional médico ni del reemplazo de alguna máquina. Hoy todavía la inteligencia artificial está en un proceso de aprendizaje permanente y en una evolución permanente. Las situaciones más difíciles de llevar es llevar y conocer la problemática que existe y darle la solución más cercana. El mundo en el que yo viví durante muchísimos años es de ceros y unos. Es un mundo matemático, es un mundo estructurado, es un mundo sin emociones, es un mundo sin sensibilidad, es un mundo sin empatía, es un mundo que no conoce la parte interna del ser humano. Yo creo que eso es la parte más compleja de llevar en una estructura tecnológica. Podemos hacer lo mejor posible, podemos desarrollar lo mejor que hagamos, pero va a ser muy difícil llevar ese mundo a esta situación. Entre los partes finales, esto es el reto y tendencia de toda la tecnología de la parte de salud hacia lo que se enfrenta el mundo entero. Y como verán, pocas cosas están en el nivel de madurez y las pocas que son muy puntuales, como seguimientos automáticos, análisis automáticos
de los seguimientos y la parte visual y identificación de todo lo que sea la medicina radiológica o la medicina en la parte de visualización. Y los tiempos que corren. Tenemos mucho tiempo por delante para que esto termine sucediendo. Lo más corto son 2 años, el resto está por encima de casi los 10 años. Y esto para mí es una conclusión. No es una conclusión en el modelo de lo que parecería, y es una placa o una filmina muy particular con poca cosa. Pero todos los seres humanos estamos creyendo, menos los tecnológicos, que ya la inteligencia artificial está por superar o ya se ha transformado generalista o se ha transformado o se va a transformar en una superinteligencia. Sí creo, y eso lo dicen todos, y yo creo y apuesto por ello, que es un área o es una acción en que el mundo produce su próximo cambio, como lo fue la electricidad, como lo fue Internet, como lo es la revolución industrial en el 30, el cambio está producido, se está produciendo y se va a producir. Eso lo creo. ¿En cuánto tiempo va a ser lo que está en la incógnita? Hoy estamos en una NAROM inteligencia artificial. Es muy específica. Podemos ejecutar cosas específicas, cosas que solamente los humanos podemos controlar y le podemos dar. Que sea regenerativa, que haga la conversión o el análisis como ChatGPT con lenguaje MLMLC, en donde yo puedo analizar y obtener eso, sí. Donde me reconozca una radiografía y sacar un tumor, identificarlo para que un médico tenga ese asesoramiento, sí. Pero para tomar decisiones, no. Y últimamente la decisión en sí va a estar luego muy cuestionada porque esa decisión de quién va a ser al final la responsabilidad. Y esto lo dejo como un interrogante también. ¿Va a ser del médico? ¿Va a ser del sistema? ¿Va a ser de la clínica? ¿Va a ser de cuál? La decisión final de ese diagnóstico y cómo está pasado. Tengo una frase muy corta que me llevó bastante en la vida. Si queremos que todo siga como está, hace falta que cambiemos todo. Y yo creo que hoy en este congreso pasó varias veces. Y lo han dicho, o sea, muchos en el Congreso. Cuando nosotros está todo como está, es porque tenemos que cambiarlo. Y esto tecnológicamente es permanente. Hoy está y mañana lo estamos cambiando permanentemente. Me aferré mucho al tiempo. Sí, hay preguntas, pero de todas maneras quisiera agradecer no solamente a todos ustedes por haber escuchado esta parte que es tecnología, que es muy difícil, pero sí aplicado al modelo de la salud, y agradecer lógicamente a Cami y en la persona de Hugo por haberme apoyado a poder estar y a compartir con ustedes estos momentos en este congreso. Muchísimas gracias.